Cordial saludo, mi nombre es Lisset Patrón Berrocal, pertenezco al grupo número 2 del curso Propiedades y Contaminación del Suelo. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En este video se planteará una posible solución a un problema de contaminación del suelo que se ha propuesto en la guía. Iniciaremos con el diagnóstico del problema. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos en la sabana de Bogotá. Adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en los tejidos de brócoli, repollo, apio, cebolla y lechuga. Incluso llegan a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el ICONTEC para este tipo de alimento. El manejo de estos cultivos en la actualidad es de manera convencional, haciendo uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego es proveniente de una fuente hídrica que tiene vertimientos industriales, afectando no solo a pobladores de la zona y a los consumidores de los productos frescos, quienes corren riesgo de intoxicación, sino también alterando las características propias del suelo. Vamos a describir un poco esas características. Primero, pues la localización es la sabana de Bogotá, tiene una altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar, tiene una precipitación media anual de 1.200, un nivel freático muy profundo, un tipo de drenaje pues bien drenado, un material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre. Actualmente se utiliza para el cultivo de hortalizas, tiene un pH de 5,5 y es importante también resaltar que tiene un 64% de arenas, un 24% de limos y un 12% de arcillas. Esto, de acuerdo pues con estas características que se han mencionado, se puede clasificar como un suelo andisol, por ser un suelo cuyo material parental es ceniza volcánica. Es un suelo profundo con un alto porcentaje de materia orgánica, haciendo uso pues también del triángulo de texturas. Este suelo puede clasificarse como un suelo franco-arenoso. Teniendo en cuenta esta clase de textura, podemos ver que en él hay variedad del tamaño de las partículas, puesto que hay una buena proporción de arcillas, limos y arenas. Por ende, en él habrá micro y macroporos. En cuanto al drenaje, como lo mencionamos anteriormente, este suelo presenta un muy buen drenaje, aunque medianamente lento, gracias a la cantidad de macroporos que presenta y la cantidad también de arcillas. De acuerdo al pH, se puede decir que este es un suelo ácido, pues su pH es de 5,5. Una vez descritos el problema, vamos a hacer una formulación de la hipótesis. Pues bien, en la actualidad, el suelo de la sabana de Bogotá, en la contaminación de ese suelo se debe a dos razones principales. Una, el vertido de aguas residuales industriales en las fuentes hídricas utilizadas para riego, y por el otro lado los compuestos químicos utilizados en la agricultura. Estas situaciones se han convertido en los últimos años en factores determinantes en la reducción de la productividad de los cultivos y en un riesgo para la salud de los consumidores y pues en el ambiente en general. En relación a esta hipótesis planteada, los agentes causales de la contaminación del suelo de la sabana de Bogotá serían pues el uso de plaguicidas y pesticidas, que son estos compuestos permiten el control de plagas y eliminación de vectores que dificultan la producción, almacenamiento y comercialización de productos agrícolas. También el riego con aguas contaminadas. Al estar en la sabana de Bogotá, se desarrollen expuestas a las actividades industriales propias de la capital del país. Aumenta la posibilidad de uso de aguas contaminadas para riego debido a altos volúmenes de las aguas residuales que son producidas y vertidas en las fuentes hídricas utilizadas para la agricultura. El proceso de acumulación de contaminantes en el suelo y su solubilidad y la movilidad hacia mantos acuíferos. Esto es importante resaltarlo,
porque una vez el contaminante se haya acumulado en el suelo por distintos procesos, se puede llegar a contaminar las aguas subterráneas a través de diferentes situaciones. Los compuestos contaminantes se disuelven en el agua y mueven en dirección hacia los acuíferos por procesos de infiltración o ya sea percolación. O si se encuentran enlazados con las partículas sólidas del suelo, se mueven y dispersan de manera mecánica. A continuación, vamos a presentar una propuesta de solución al problema. Pues posterior al análisis de las alternativas propuestas, optamos por un proceso de descontaminación de tipo biológico, bioremediación, es más exactamente fitorremediación, con una planta llamada mostaza de la India o Brassica juncea. Esta planta tiene una gran capacidad para limpiar los suelos contaminados al momento de tomar los nutrientes, y el agua por medio de sus raíces también extraen contaminantes del suelo, los cuales se almacenan pues allí en sus tallos y hojas. Estos son los contaminantes, son tomados por las raíces y pasan a la parte aérea. El proceso, digamos, de tratamiento es un poco, debe ser debemos tener mucha atención con él, porque pues posterior al crecimiento y germinación de esas plantas debemos tener un adecuado tratamiento para dar finalidad a ese residuo que se ha generado. En cuanto a su periodo de tratamiento, la mostaza Brassica juncea por semillas germina de manera rápida, se estima entre 2 y 4 días, y se siembra a una profundidad de 2 veces su diámetro. Son plantas de crecimiento muy rápido que florecen aproximadamente 3 meses después de ser sembradas. Es necesario esperar que las plantas cumplan con su desarrollo vegetativo a través de sus raíces. Va a absorber los contaminantes y los va a llevar hasta su parte aérea, es decir, sus tallos y hojas. Al eliminar las plantas se cortan y se incineran. Vamos a mostrarles un poco acerca de las ventajas y desventajas que tienen esta alternativa, fitoextracción. En cuanto a las ventajas que tenemos, desarrollarse in situ, genera mucho menos costos, también requiere menos manejo, pueden ser aplicadas en suelo, en agua, actúa positivamente sobre el suelo, genera menos residuos secundarios, es apropiado para superficies grandes y estéticamente es muy agradable. En cuanto a las desventajas, el tiempo de proceso es más lento, los procesos se limitan a la profundidad de las raíces o aguas poco profundas. Además, como les había mencionado, la biomasa resultante requiere una muy buena gestión. Conclusiones. A partir de la realización de este trabajo fue posible desplegar un abanico de alternativas tendientes a mitigar el impacto ambiental o daños provocados al suelo de la sabana de Bogotá. Posterior al análisis de cada una de ellas, se pudo determinar que estos suelos pueden ser tratados por procesos de bioremediación. Esta es una alternativa limpia que busca recuperar las características del suelo de una manera ecológica. Optamos por la fitorremediación por las múltiples bondades o ventajas que ofrece, sin dejar de lado obviamente sus desventajas. Como recomendaciones personales, se puede decir que la eficiencia de este método también dependerá de la concentración de contaminantes. Por ello, reconocemos la importancia de realizar un estudio previo que determine las características propias del suelo a tratar. Esta es la base para idear opciones que impacten de manera positiva este tipo de suelos. Muchas gracias.